Para la evidencia 1, se estima la salida de nuestro sistema con base a 2 muestras de datos a través del modelamiento Rx en segundo orden. Primero debe de tomarse en cuenta la siguiente ecuación diferencial, que al nosotros aplicarle la transformada z se obtiene una función de transferencia del sistema discreto, la cual vamos a reescribir para poder obtener una función de transferencia en segundo orden que tiene un 0 en el numerador. Luego generamos un conjunto de datos como ecuaciones matriciales, las cuales utilizamos con enfoque de mínimos cuadrados para reducir el error cuadrado que hay entre el valor real y el que será predicho por el modelo, como se muestra a continuación. Por lo tanto, entonces la solución de nuestro sistema va a venir siendo igual a la inversa de la matriz A transpuesta por la matriz A y el producto multiplicado nuevamente por la transpuesta de la matriz A por B. A viene siendo la matriz de coeficientes y B es el vector de los resultados. Para nosotros realizar el modelo se utilizaron 2 bases de datos, una que ya era existente hecha por un tercero y otra que fue realizada por nuestro equipo de manera experimental. Para la primera base de datos se utilizó el archivo hecho por un tercero, en el cual lo denominamos como encoder A, importamos los datos a MATLAB y los graficamos para conocer el comportamiento del encoder. Como se puede observar en la siguiente gráfica, los datos oscilan entre una amplitud de 20 y el periodo de 800. Ya después de esto nosotros tuvimos que reducir los datos a solo aquellos que nos permiten ver la respuesta a escalón del encoder, los cuales serían solo los 50 primeros datos de la fuente. Y es con estos datos con los que se trabajó la primera prueba de modelación Rx. Para la segunda fuente de datos que obtuvimos experimentalmente en el equipo, utilizamos un motor de corriente directa sin escobillas, el cual nos fue proporcionado por el TEC para nuestro reto del bloque. Y como referencia nosotros decidimos agregar 583 revoluciones por minuto, debido a que durante la experimentación pudimos descubrir que es a esta velocidad a la cual se estabiliza el motor. Ya teniendo nuestros datos tratados, se utilizó MATLAB también para obtener la función de transferencia de cada uno de los sistemas modelado en Rx. Debido a que este modelo se utiliza información de mediciones pasadas, para obtener las siguientes tuvimos que recurrir a imputar datos iniciales como 0. Los datos son filtrados por las operaciones matriciales que se mencionaron anteriormente para así nosotros obtener las funciones de transferencia de los 2 sistemas que se muestran a continuación. No obstante, no es posible llegar a una conclusión solamente observando ambas funciones, ya que provienen de diferentes experimentos. Entonces, lo que sí podemos hacer es comparar las gráficas obtenidas por cada modelo de datos y su referencia. Entonces, nosotros teniendo ambos experimentos graficados, podemos ver cómo el modelo para el encoder A tiene un mejor ajuste a los datos, se alcanza totalmente la referencia y se ajusta al comportamiento que presentan nuestros datos reales. En cambio, para el modelo del encoder B, no se llega a la referencia y esto nos indica que hay un error en el estado estable y que por ello debemos de modificar la ganancia para que haya un mejor apego a la referencia de nuestra base de datos. Realizamos este cambio, pero podemos observar que efectivamente se ajusta más al comportamiento de los datos y de la referencia, pero no hay manera de justificar por qué se realiza esta acción. Y en conclusión, con esta evidencia puedo decir que es gracias a las tecnologías que existen actualmente que es más fácil obtener la respuesta de un proceso haciendo uso de métodos y algoritmos para identificar cuáles son los datos que pueden sernos de utilidad para representar y analizar un sistema. Y con el método que utilizamos durante esta evidencia, que es Rx, hacemos uso de álgebra matricial para nosotros obtener la estimación de la función de transferencia de los sistemas. Finalmente, en cuanto al diseño de los controladores PID,
Vamos a retomar la actividad 2 en la que realizamos un control PID de un vehículo de seguidor de línea. En primer lugar, un controlador PID digital es un dispositivo el cual nos permite a nosotros mantener alguna de las variables del sistema de manera constante y funciona a base de señales discretas. Por lo tanto, se estará explicando el diseño de control de un PID discreto. El hecho de que sea discreto nos quiere decir que el controlador solo tendrá valores en cierta cantidad de puntos limitados, pero estos valores pueden tomar cualquier valor. Entonces, estos pasan a ser una señal digital cuando son cuantificados. En la actividad 2, nosotros hicimos uso de la función de transferencia que obtuvimos en la primera actividad que realizamos con un motor, donde las características de respuesta transitoria eran las siguientes. También fue necesario adaptar la función de transferencia para que respondiera sin error en estado estable ante un escalón unitario. Por lo tanto, la normalización de la función terminó siendo la siguiente. Como primera instancia en esta actividad podemos observar que aunque la función de transferencia alcanza la referencia, cuando el sistema es retroalimentado, el valor de estado estacionario empeora. Esto significa que ya no es posible alcanzar la referencia que tenemos. Para esto se debe de agregar un controlador proporcional integral que va a resolver el problema del estado estacionario con un integrador puro como se muestra a continuación. Luego procedemos y vemos que ya no hay un error estable, pero en su lugar el sobreimpulso es superior a los 60%. Entonces debemos utilizar un controlador proporcional derivativo para nosotros reducir las oscilaciones del sistema que nos da el siguiente resultado. Ya por último se realizan algunas iteraciones para la ganancia proporcional Kp, lo cual mejora visiblemente los resultados. Y nosotros al hacer una comparación de los tres resultados con las diferentes respuestas podemos ver que es el controlador PID quien tiene un mejor ajuste. Y ya con esta explicación terminaría mi evidencia. Muchas gracias y muy buen día.